Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente, amigos, familia, iglesia del Señor, todos ustedes que de alguna otra forma nos siguen a través de esta red social donde podemos compartir un poco acerca de la palabra del Señor, compartir con ustedes lo que Dios está haciendo en su palabra, lo que está diciendo, para que nosotros estemos alertas, estemos conscientes, estemos nosotros apercibidos, esa es la palabra, apercibidos, que sepamos lo que viene enfrente para que nosotros estemos asegurados en Él y no en las circunstancias, ni no en lo que pasa a nuestro alrededor, sino que nuestra seguridad y nuestra firmeza se mantenga en el Señor, sabiendo que tenemos un destino bien definido, una meta a donde vamos a llegar, trazada por nuestro Dios Todopoderoso, Señor y Salvador de nuestras vidas, Jesucristo. En la última transmisión compartí a ustedes acerca de la ira del diablo que azotará en esos 7 años de la gran tribulación, que este mundo nunca verá algo igual como en ese tiempo experimentará. Y hoy quiero hablar un poco acerca de la otra ira, la ira de Dios. Porque también en ese tiempo la ira de Dios será derramada sobre los hombres, será desatada sobre las personas, de tal manera que la experiencia que van a vivir los seres humanos que se encuentren en ese tiempo será un tiempo de mucha crisis, de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha aflicción, un tiempo de mucha incertidumbre, mucho caos. Y es algo que debemos de estar conscientes porque lo tenemos enfrente, está a las puertas. Jesucristo viene muy, muy pronto, más pronto quizás de lo que a veces pensamos o imaginamos, o que muchas veces también calculamos, pero nosotros no estamos esperando un día predeterminado con fecha, sino más bien debemos vivir cada día percibidos como si su venida fuera hoy. Así que le invito, iglesia de Dios, hombres, mujeres que han sido lavados por la sangre del Cordero, que han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, para que vivamos una vida que le agrade a Él, una vida que nos aparte, que nos mantenga alejados de lo que es pecado, de lo que es maldad, de lo que Él ha descrito en su palabra como los elementos o actos o las cosas por las cuales uno no puede entrar al reino de Dios, que nos apartemos de ellas. En la otra transmisión compartiremos un poco acerca de esos temas, pero hoy déjeme compartir acerca de este tema de la ira de Dios. Miren lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 3, en el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. El que rehúsa, el que rechaza, el que no quiere atender este llamado de Dios, bueno, la ira de Dios, dice la Biblia claramente, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué es lo que desata? ¿O qué es lo que... ¿Por qué es que Dios expresa su ira sobre la humanidad? En primer lugar, hay que decir que la ira de Dios no es comparable o semejante o similar a la ira del ser humano. La ira del ser humano es egoísta, es soberbia, es maligna, es injusta. A lo contrario, o en contraparte, la ira de Dios es santa, es justa. La ira de Dios es perfecta. Él no tiene imperfección, Él no tiene pecado, Él no tiene egoísmo o orgullo, así que su ira es pura. Entonces, ¿qué es lo que desata la ira de Él sobre nosotros los seres humanos? Nuestro pecado, nuestra maldad. Por eso somos continuamente llamados a arrepentirnos. Y arrepentirnos no es decir, oh, me arrepiento hoy y mañana sigo haciendo lo mismo. Arrepentirse es dar precisamente esa vuelta, esa media vuelta y decir,
no hago más esto, me retorno, me regreso, hago un giro total, dejo de hacer esto para empezar a hacer aquello, dejo de robar y me pongo a trabajar, dejo de mentir y empiezo a hablar verdad. Hay que dar un giro, hay que arrepentirse realmente. Mientras no hay arrepentimiento, no hay perdón, porque hay que arrepentirse para recibir el perdón de Dios. Ahora, su ira se desata sobre nosotros como consecuencia de nuestras maldades y nuestro pecado. Si usted ve y analiza cuando Dios envió en el libro del Génesis el diluvio, es porque el pensamiento del hombre, como dicen las Escrituras, era continuamente el mal. Es algo que hoy estamos viviendo. Continuamente el mal, el pensamiento del hombre busca cómo lastimar, cómo dañar al prójimo, cómo hacerle la vida más difícil, aparte de toda la inmensa cantidad de corrupción, de pecado, de maldad que se desarrolla ante nuestros ojos. Es impresionante, pero nosotros hoy podemos mirar cómo la gente cometía actos que no eran moralmente lícitos o reprobables, y como que antes la gente se escondía un poco, se avergonzaba un poco de sus propios actos. Hoy en día, gracias a las redes sociales, hasta los exhibimos, los presumimos, nos enorgullecemos de nuestros actos, que obviamente son reprobables, que son pecado, que son inmorales, que no van conforme al corazón de Dios. Y esto no es otra cosa más que un signo o una señal de la depravación, de la degeneración del ser humano. ¿Quién es el que nos puede regenerar? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se alcanza? A través del perdón de pecados, a través de ese arrepentimiento que uno tiene que tener para volverse a Él. Ahora, no me quiero desviar del tema, quiero hacer énfasis en que en este tiempo las Escrituras nos señalan claramente en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 16, que la ira de Dios se va a derramar sobre la tierra, se va a derramar sobre los seres humanos. Y hay una forma secuencial, una tras otra. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. O sea, el apóstol Juan está viendo en visión lo que está o lo que estaría ocurriendo en este tiempo. Después de que han pasado los 7 sellos, que a partir de Apocalipsis 6 empezamos a leer, las 7 trompetas, que son juicios que se derraman, son dolores, son caos, son angustias, son castigos sobre la humanidad. Vienen estas 7 copas que claramente dice aquí: derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Empezamos leyendo: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Aquí vemos cómo directamente van a ser castigados los que se habrían dejado marcar, los que adoraban la imagen de la bestia, es decir, al dragón, a Satanás, al mismo diablo. Estos seres humanos van a ser castigados físicamente, en sus cuerpos tendrán una úlcera maligna y pestilente. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerte, y murió todo ser vivo que había en el mar. Fíjese, aunque este juicio cae directamente, esta expresión de la ira de Dios se derrama sobre las aguas, sin embargo va a afectar contundentemente al ser humano. Dice que muere todo ser vivo que había en el mar. Es impresionante el mal olor, será impresionante la pudrición que habrá en ese tiempo y que afectará indiscutiblemente a los seres humanos.
Versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Es impresionante. El agua, como de por sí hoy estamos experimentando en el mundo una escasez y una preocupación por el agua potable, el agua que podemos beber. Se imagina cuando esto ocurra. Es inconcebible lo que algunos enseñan o predican o comparten, que la iglesia pasará la gran tribulación. No. Vea con claridad cómo estos juicios afectan a toda la humanidad. Y si la iglesia estará aquí, si los que han sido redimidos por la sangre del Cordero estarán aquí, no pueden huir, no pueden escapar. Como actualmente, si se produce un terremoto, si se produce un temblor, un ciclón, cualquier fenómeno natural que azote, los cristianos no quedan como impunes o inmunes ante esos fenómenos. Sufrimos las consecuencias. ¿Sabe? Hay una sola salida, Cristo Jesús. Hay una sola escape, Cristo Jesús. Dice las Escrituras en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mismo capítulo 2 de Romanos, versículos 5 al 9, habla acerca de la ira de Dios y cómo podemos ser salvos, cómo escapamos de esa ira. Mire lo que dicen las Escrituras en esta afectación a los ríos y las fuentes de las aguas que se convierten en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Es impresionante cuántos creyentes en Cristo Jesús han perecido, han muerto, simplemente porque creen en Jesús. Usted puede creer hoy en día en lo que usted quiera. Puede creer, si quieren, en Mahoma, puede creer en Krishna, Buda, puede creer casi lo que usted quiera. La muerte, puede creer en cualquier religión, imagen, y no pasa nada. Hasta hay un cierto grado de respeto de familiares, conocidos, amigos, de los que están a nuestro alrededor, porque cree algo quizás diferente. Pero cuando usted decide creer en Jesucristo, cuando usted decide seguir y servir al Señor Jesús, las cosas cambian. Empiezas a ser criticado, empiezas a ser señalado, empiezan las burlas, empiezan las presiones, muchas veces de nuestros propios, de nuestro círculo primario con el que convivimos. ¿No se da cuenta de eso? Obsérvelo. Si usted ha decidido creer en Jesucristo como Señor y Salvador, tiene que estar consciente de que en el mundo va a tener esa persecución. Pero aquí las Escrituras nos enseñan que un día Dios dará su pago a todos aquellos que rechazan, se burlan, que se mofan, aquellos que escupen sobre el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice las Escrituras: por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Impresionante. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Otra vez, la ira de Dios es justa, es santa, es verdadera. No es apasionada como la de los seres humanos. Él actúa en plena justicia y equidad. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.
esto es lo crítico, esto es increíblemente lo terrible del ser humano, que en vez de buscar a Dios se alejan de Dios, en vez de rendirse al Señor, blasfeman el nombre del Señor. Este juicio que se derrama, esta expresión de la ira de Dios que afecta directamente al sol, y los hombres mueren por las olas de calor, pero en vez de arrepentirse, se alejan de Dios, blasfeman el nombre de Dios. Recuerdo que cuando pasó lo de las Torres Gemelas en New York, recuerdo que la nación americana se impactó de una manera como nunca, porque jamás habían tenido o habíamos experimentado algo tan terrible. Yo recuerdo que los primeros meses los centros de reunión religiosa, los templos, los grupos, se saturaron de gentes, de personas que quizás no habían ido nunca a una iglesia, pero de alguna manera fueron impactados por lo que estábamos experimentando en aquel tiempo, y se llenaron de gente buscando a Dios, muchos quizás arrepintiéndose sinceramente de corazón. Y por algunos meses las congregaciones, los templos se saturaron, se llenaron. Después vino la pandemia que experimentamos en el año 20, y con todas sus consecuencias, y que también murieron no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Miles, millones de personas murieron, pero con mucha tristeza. Después de que los templos se abrieron, mucha gente ya no regresó. Esto fue un fenómeno que me impactó bastante, porque en vez de buscar a Dios, en vez de humillarse, en vez de acercarse a Dios, sencillamente decidieron alejarse y no volver. Esto es algo que pasó en general. Iglesia americana de habla inglés y de otras expresiones o de otros idiomas de igual manera, la iglesia en general. El ser humano tiene esa tendencia que lo primero que le impacta se rinde a Dios, pero después se acostumbra al dolor, se acostumbra al castigo, se acostumbra a ser azotado, y en vez de humillarse se aleja de Dios. Y aquí es lo que estamos viendo que ocurrirá. Las olas de calor ya nos han enseñado que sí matan a los seres humanos. Sin embargo, en vez de arrepentirse y buscar a Dios, blasfeman el nombre de Dios, porque saben que Él tiene el poder sobre todas estas plagas. El quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia, es decir, sobre el diablo mismo, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Impresionante. Cosas que vendrán y que usted tiene que estar consciente que va a ocurrir. Tinieblas, dolor. El sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a maneras de ranas, pues son los espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Sí, la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón, donde los ejércitos del mundo rodearán Jerusalén para destruirla. Rodearán Israel para acabarlo. ¿Y sabes qué? La historia la historia nos enseña que ese pueblo es escogido por Dios y que Dios pelea por él. Y las escrituras en Apocalipsis 19 nos muestran cuál es el fin y quién tiene la victoria. Dios clama y dice: aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. El séptimo ángel derramó su copa
por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Queridos hermanos, amigos, Dios nos llama al arrepentimiento para que nosotros escapemos de esta crisis, de esta ira, de esta angustia, este tiempo de gran tribulación que azotará a la humanidad. Las Escrituras nos dice claramente en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, que Él nos libra de la ira que vendrá. Permítame, se lo leo, y con este versículo quiero ir concluyendo esta exposición. Capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Sí, esa ira que se derramará en los tiempos de la gran tribulación, a la cual usted y yo estamos llamados para escapar. Simplemente hay que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra maldad. Hay que reconocer que Jesucristo cargó la ira de Dios por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra verdad, por causa de nuestro hierro, de nuestra iniquidad. Creer en Jesucristo nos salva de esta ira. Te salvará a ti, me salvará a mí de esa ira venidera. Y vivamos esperando su venida. Vamos, yo los llamo, iglesia, amigos, familia, todos ustedes que de alguna manera reciben esta palabra, para que se vuelvan al Señor, se entreguen de corazón, porque la ira de Dios se va a derramar. Y yo sé que no es común hablar de la ira de Dios. Siempre nos gusta hablar del amor de Dios, de la misericordia, de la paciencia de Dios, de lo bueno que es Dios. Pero también la Biblia nos enseña que tiene una ira, y esa ira será derramada sobre los seres humanos en su plenitud, sobre esta tierra. Pero usted está llamado a no experimentar eso, sino a ser librado de esa ira por medio de nuestro Señor Jesucristo, el que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino de salvación más que Jesucristo. No importa qué religión profeses, no hay salvación excepto nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, el Evangelio es exclusivo. No importa lo que digan otros que enseñan o predican. La realidad es que la Biblia enseña que hay un solo camino y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que se hizo hombre. Y sí, la ira que el ser humano merece como consecuencia, como el pago por su maldad y su pecado, Dios la cargó en Jesucristo, en esa cruz. Por eso Él sufrió tanto. Por eso Él pagó a ese precio tan alto en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, amigos, aférrese, acepte a Cristo Jesús en su corazón y líbrese del castigo que vendrá. Dele gracias a Dios porque Él cargó en Cristo Jesús esa ira que usted y yo merecíamos. Y ahora somos justificados por la fe en Él. Y tenemos entrada a la presencia del Dios misericordioso como si nunca hubiéramos pecado. Porque nuestras maldades y nuestros pecados ya fueron pagadas en la cruz, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cargó toda nuestra maldad y también nuestra enfermedad. Hermanos, amigos, familia, comparta esta palabra. Dios derramará su ira en el tiempo de la gran tribulación.
Y la iglesia no está puesta para ese día de la ira. Está puesta para ser librada del tiempo de la ira que azotará al mundo entero. Ahora ya tenemos que está la ira del diablo y también la ira de Dios azotando a la humanidad. Pero está usted a tiempo, la ventana sigue abierta, la puerta sigue abierta. Antes de que ésta se cierre, aproveche y entre por esa puerta. Escape por su vida, porque ciertamente el que ha de venir vendrá y no tardará, como dicen las Escrituras. Únase conmigo en una oración. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por el privilegio que nos da, Señor, de compartir tu palabra, de darle a las personas la advertencia que tú has tenido desde los tiempos inmemoriales para que no pasemos, suframos, carguemos esas iras que se cernirán, que azotarán a esta humanidad, a este mundo. Yo te doy gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, donde tú cargaste en Él esa ira que nos correspondía a nosotros. A Él se la endilgaste. Y te damos gracias, Señor Jesucristo, por haber soportado esa ira y el precio, el castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra maldad. Gracias por tu sangre derramada, la cual nos limpia de todo pecado. Oro para que más personas que reciben esta palabra se limpien, se laven en esa sangre, se purifiquen en ese nombre de nuestro Señor Jesucristo y sean salvos de la ira que vendrá. Oro para mis hermanas, mis hermanos que de alguna manera están detenidos, no se mueven, no avanzan, se han alejado de tu camino, Dios, para que estén conscientes de esta realidad que el mundo pronto, muy pronto experimentará y escapen de la ira que vendrá. En el nombre de Jesús, que la unción de tu Espíritu Santo toque, abrace, llene, convenza mentes y corazones de la necesidad del arrepentimiento, de la necesidad de la entrega absoluta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo te ruego que tu nombre sea glorificado en ellos, que la unción de tu Espíritu caiga sobre cada uno de nosotros, nos sature, y a los que estamos caminando en fe contigo, Señor, nos mantengas firmes, que no nos desviemos, que no claudiquemos, que no tropecemos, sino que por tu gracia y por tu amor avancemos consistentes en pos de ti, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, que tu iglesia se fortalezca en tu poder y en la unción de tu gracia, Señor mío, en el poder de tu Espíritu, avance. En el nombre de Cristo Jesús. Y los que están entrando por la puerta, por esa decisión que están tomando de seguir y de servirte, Dios, abrázalos, límpialos, establecelos en ti y que tu nombre sea glorificado. Hoy que estamos a tiempo de ser salvos de esa ira que vendrá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Las Escrituras dicen: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el hombre impío su camino y vuélvase al Señor, el cual será amplio, será generoso en perdonarnos. Está a tiempo. Si no se ha arrepentido, hágalo. Si ya lo ha hecho, manténgase firme, porque el que viene, Jesucristo, el Hijo de Dios, sí, ha de venir. Y muy pronto vendrá. Un abrazo, querida iglesia, hermanos, amigos que nos siguen a través de esta red social. Que mi Señor me los bendiga y nos encontramos próximamente para seguir compartiendo acerca de las cosas que vendrán y de las cuales usted debe estar en conocimiento y alerta, porque el que ha de venir vendrá. Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Bendiciones a todos.